Amigos todos, bienvenidos sean a este su programa Conociendo tu Fe Católica. Les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a este su espacio, a este su programa, que ustedes no se pierden semana con semana. Pues aquí tenemos un lugar donde podemos compartir, donde podemos aprender, donde podemos interactuar a la manera de las Sagradas Escrituras, porque este es el instrumento, esta es la palabra viva en la que nosotros nos basamos para sustentar todos los temas que cada semana venimos compartiendo con ustedes. Estamos agradecidos con ustedes porque nos sintonizan. Ustedes pueden encontrar aquí enseñanza, formación para su fe. Aquí pueden encontrar todo eso en lo que nosotros los cristianos católicos creemos. Aquí podemos encontrar un sustento de cada cosa que la Santa Madre Iglesia nos enseña, un sustento bíblico, un sustento no solo de ideas, no solo de lo que yo me imagino, de lo que yo pienso, sino sustentado en la palabra de Dios. Este tema es fundamental, pues se trata de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es la que da sustento al universo entero, no solo a nuestras vidas, al cosmos por completo. Por ella se creó el mundo, el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Incluso podemos ver desde el principio, incluso así se llama este libro, el principio. En hebreo se dice Bereshit, y es lo que nosotros conocemos como Génesis, que es lo mismo. Allí podemos encontrar desde el capítulo 1 de Génesis y siguientes. Dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión, y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y luego el versículo 3, por primera vez dice: dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Vamos al versículo 6, por segunda vez: dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras. Y nos vamos hasta el versículo 9 y por tercera vez escuchamos la palabra: y dijo Dios, júntense las aguas debajo de los cielos en un solo depósito. Y lo que sigue. Versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierbas, plantas, etc. Por quinta vez, versículo 14, y dijo Dios. Por sexta vez, versículo 20, y dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra. Por séptima vez, versículo 24, dijo Dios, produzca la tierra vivientes según sus especies, animales del campo, reptiles y fieras. Y así fue. Por octava vez, versículo 26, y dijo Dios. Versículo 28, Dios los bendijo diciéndoles. Versículo 29, dijo Dios. 10 veces encontramos que Dios, con su palabra, como lo estamos viendo en el Génesis capítulo 1, en los diferentes versículos, con su palabra creó el universo, el cosmos. Al principio era confusión, pero después fue cosmos, belleza, ordenado. La palabra cosmos es belleza.
por medio del Espíritu que aleteaba sobre las aguas. Por eso decimos que la palabra de Dios es poderosa, porque al irla pronunciando, al irla diciendo, las cosas iban surgiendo de la nada. Por eso Dios es el único que puede crear de la nada. Nosotros podemos ser creadores, pero ocupamos materia prima, de lo que ya existe, transformar la materia y hacer cosas. Pero Dios, con su palabra, de la nada, vino a traer lo que no existía. Lo que no existía en la nada, porque en la nada existe, vino a surgir la vida. Este planeta, este cosmos, como fuera que sea, como quiera que haya sido, pues nosotros sabemos que todo resultó de las manos de Dios. Tal cual, literal, como dice el Génesis, no, porque este es un lenguaje literario que expresa palabras que a nosotros nos dicen al final que de las manos de Dios salió todo, ¿sí? Si habla de 7 días, si habla de 6 días y el último descansó, no quiere decir que el día es de 24 horas, sino que fue un proceso. Eso es lo que quiere decir en el sentido espiritual. Por eso los que van a la palabra de Dios a buscar dónde estuvieron los dinosaurios, a buscar datos de química, de física, de astrofísica y de ciencia, pues es como si tú fueras a un libro de cocina para buscar cómo construir una casa. Te dirían tonto. Así, los que leen la Biblia con un criterio a medias o con un criterio no apto o sin conocimiento de el género literario en el que fue escrito cada libro de la Biblia, pues se va a perder y no le va a entender nada. ¿Por qué? Porque igual nos lo explica esto que estoy diciendo en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice: el que se queda al nivel de la psicología o al nivel humano no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Entonces, para entender la palabra de Dios se necesita una experiencia de Dios, una experiencia espiritual. Así que esta experiencia la podemos iniciar en la lectura de la palabra. Aunque al principio no le pueda entender nada, no importa, podemos seguir leyendo la palabra. Bueno, con la lectura que acabamos de tener del Génesis, nos damos cuenta que la palabra de Dios es poderosa, porque de la nada viene a traer a la existencia lo que no había. Vino a traer vida, vino a traer orden, vino a traer cosmos. Así que, para reafirmar esta idea del poder de la palabra de Dios, vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 4, del versículo 12 al 13. ¿Qué es la palabra de Dios? Para los que muchos se han preguntado, ¿qué es eso que le llaman Sagrada Escritura, palabra de Dios? Bueno, podemos incursionar en este tema lo podemos tomar por varios ángulos, pero en una hora no terminaríamos. Lo vamos a ver de una manera esencial, según las mismas palabras que encontramos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Hebreos 4, 12, 13 dice: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí ya nos da un dato de lo que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, viva y eficaz. No son solamente lo que es solamente letras y un montón de hojas. Cuando tenemos una experiencia espiritual con Dios, cuando empezamos a tomarle el gusto a leerla con fe, a leerla buscando encontrar algo, porque el que busca encuentra, el que toca se le abre,
podemos encontrarnos gradualmente con ese que es la palabra encarnada, que es Cristo. Por eso dice que en Hebreos 4, 12, 13, que la palabra de Dios es viva. Viva significa que la palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura, no es una palabra muerta, sino viva y eficaz, que se quiere encarnar precisamente en los hijos de Dios que la escudriñan, que van hasta el interior a bautizarse en ella. ¿Qué quiere decir bautizarse? Sumergirse. Bautizar significa sumergir, a sumergirse en ella. Podemos ver, para complementar lo que estamos leyendo de Hebreos, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, para que podamos entender que estas palabras con tinta pueden ser muertas, pero el contenido, la sustancia más profunda puede alimentar a lo más profundo de nosotros, que es el alma, el espíritu. Esta palabra, al tener un encuentro con ella, es lo que alimenta a nuestra alma. Nuestro cuerpo lo alimentamos con las cosas materiales, porque nuestro cuerpo es material. Pero el ámbito espiritual se alimenta solamente de la palabra de Dios, como lo dijo Jesús en Mateo 4, del 1 en adelante, en las tentaciones del desierto. El hombre no vive solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y en Juan 1 en adelante dice: en el principio era el verbo, o sea, la palabra. El verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea que aquí habla de dos personas, de la palabra que existía antes y que estaba con Dios, y que esa palabra era Dios. Aquí nos está hablando del verbo, que nosotros ya sabemos que es el Hijo, que estaba junto con el Padre, porque sabemos que tenemos un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice que esta palabra que existía en una sustancia espiritual, es en una sustancia no visible, el siempre existente, el invisible, vino a ser visible en la persona de Jesucristo. Se vino a manifestar en esa epifanía de Dios, al nacer ese niño que es el Emanuel, el Dios ahora con nosotros. Por eso, al venirse a manifestar en carne, por eso esto lo manifiesta el mismo capítulo 1 de San Juan, capítulo 14, dice: y el verbo o la palabra se hizo carne, puso su tienda o su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Así que esa palabra existente, ese espíritu puro que siempre existió, que no tiene principio ni fin, que es el mismo Dios, vino a hacerse visible en la persona del Hijo, no del Padre ni del Espíritu Santo, sino en la persona del Hijo. Por eso esa palabra ahora se encarna en nuestras vidas, quiere venir a hacerse uno con nosotros a través de ese bautismo que nos da a través de la iglesia que Él fundó. Ahora sí podemos seguir leyendo Hebreos 4, 12, 13. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora sabemos por qué. Porque esa palabra no es un simple sonido, no son simples letras, sino que es mucho más que eso. Es el Hijo de Dios, el Verbo, la palabra, pero ahora se encarna y viene a habitar con nosotros. Por la iniciativa del Padre, enviado, y que ahora mora en nuestra vida, más en nuestro cuerpo, como lo dice en 1 Corintios 6:19,
como templo de ese Dios por medio del Espíritu Santo, que es el que hace posible la vida de Cristo en nosotros, que es el que santifica, que es el que cristifica en este camino. Así que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Estamos leyendo Hebreos 4, 12, 13. Más penetrante que espada de doble filo. Y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y pensamientos más profundos, más íntimos. Versículo 13. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas, Cristo, nuestro sumo sacerdote. Así que esa palabra no la puede resistir criatura alguna. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Lo penetra todo. Esta palabra, que es la espada del Espíritu, como lo dice en Efesios 6 del 10 en adelante, que es la armadura de Dios. Por eso, al no tener nosotros conocimiento de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es un arma poderosísima para nuestro bien, para utilizarla a nuestro favor, pues no la utilizamos y queremos defendernos de las patrañas y de los engaños y de las tentaciones del demonio con nuestras propias fuerzas, a nuestro propio estilo, a nuestra manera. Y es por eso que nos trapea y nos trae por el suelo este demonio que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, como lo dicen en la carta de Pedro, una de las cartas de Pedro. Y no lo hemos creído porque nadie nos lo ha dicho, pero ahora lo estás escuchando. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, y el que no lo sabe no la usa a su favor. Por eso buscamos tantos refugios en nuestra vida, en este mundo. Buscamos afectos para sentirnos seguros, buscamos aliados, incluso hasta cuando hacemos el mal, para sentirnos que somos aceptados. Buscamos cualquier cosa con tal de de que nuestros planes no se vean frustrados. Planes que ni siquiera les pedimos a Dios que les echara el visto bueno, sino que nuestro propio esfuerzo, nuestra propia impulso humano, sin pedir la ayuda del Espíritu, es que nosotros andamos del tumbo al tambo por este mundo. Y nadie nos ha dicho que la palabra de Dios es la que puede venir en nuestro auxilio y la que puede sacarnos de cualquier problema. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ya nos lo ha demostrado Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4 del 1 en adelante, dice: el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar ahí sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, así como se nos acerca a nosotros, y nos dice, y nos habla. Constantemente está hablándonos ese tentador, ese demonio, esa serpiente. Porque la lucha está aquí, en la mente. Allí te habla, ahí te dice, haz esto otro. No le hagas caso a la iglesia. Cristo sí, iglesia no. Iglesia sí, pero el Papa no. Solo Cristo basta. No te confieses con un hombre pecador igual o peor que tú. No es cierto que la Eucaristía es el mismo Dios. No es cierto que María puede interceder. No es cierto que los santos tienen el poder de Dios y que nos escuchan y que pueden orar por nosotros. Toda esa abundancia de mentiras nos las creemos porque no escudriñamos la Santa Escritura. Y son tentaciones que nos vienen a la cabeza y son reforzadas por frases que nos dicen allá afuera. Los que se dicen católicos, pero que le ponen una palabrita al final a su manera.
y que es la mejor manera de no ser católico. Y más, están así de irse a las sectas. Nomás que le endulcen el oído un poco y se van. Pero es el condimento perfecto. Tener un prejuicio, un enojo contra la iglesia, con un ministro, ignorar las Sagradas Escrituras, es el platillo perfecto. Es el caldo de cultivo perfecto para que nomás lleguen a endulzarme el oído y me vaya a una secta. ¿Por qué? Porque son las tentaciones que vienen aquí a partir de ese tentador que dice en la Sagrada Escritura y que no lo podemos refutar. ¿Por qué? Porque no conocemos el poder de la palabra. Sin embargo, Cristo nos enseña. Dice, entonces se le acercó al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura. Dice la Escritura. ¿Ves? Ni siquiera digo yo. Eso es para enseñarnos a nosotros. Nosotros cuando viene una tentación de esas, ¿qué decimos? Cuando viene la tentación de qué? Una tentación grave, por ejemplo, dudo de que Cristo está en la Eucaristía, dudo de que Cristo me perdone a través de un ministro. Tú ahí deberías decir, si dudas de que un ministro tiene el poder de Dios para perdonar pecados, si dudas, si tú supieras las Escrituras dirías, dice la Escritura, a quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Sin embargo, como no sabes eso, dices, pues de veras, me voy allá con los protestantes, porque no es cierto lo que en la iglesia se habla acerca de la confesión. ¿Ve? No la sabes. Dice la Escritura, dice Jesús que dijo. No es cierto eso de que el pan es cuerpo de Cristo, sino que es un símbolo, eso significa. Sin embargo, dice la Escritura, Lucas 22, 19, y tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Cristo lo dijo, pero como no sabes la Escritura, dices, de veras, y me voy a la secta, porque me endulzan el oído, me lavan el coco, y yo, ignorante de las Sagradas Escrituras, de la doctrina del magisterio de la iglesia, y me voy. Y luego ya que me voy empiezo a decir, cuando yo era católico era esto, otro, pero no dice que eran ignorantes, no dicen que no estudiaban, no dicen que no conocían ni siquiera lo que es el catecismo de la iglesia católica, que piensan que es el catecismo de los niños, ese chiquito así. No es ese, es el magisterio de la iglesia, última expresión del magisterio que tenemos de un libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Si no sabían que existía, ¿lo leyeron? Menos. La Sagrada Escritura, tampoco. Por eso Cristo dice, cuando el tentador, el demonio le dijo, haz que esas piedras se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Y le dijo, pero Jesús le respondió, dice la Escritura. Él sí conocía la Escritura. Gracias al poder que tiene esa espada de doble filo, esa palabra que al principio, cuando todo era caos, vino a traer el orden y creó todo. Dice, el hombre no vive solamente de pan, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo estaba citando Deuteronomio 8:3. Sencillo. Y el diablo se esfumó en ese momento. Volvió a insistir. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la Escritura dice, también el diablo usa la Escritura. Hasta habrá quienes se vistan de ángel de luz. Y con tal de engañar dice, y dice la Escritura, pero ahora es el diablo el que dice. También se la sabe. Así que los que vienen a engañar, eso de que dice la Escritura, que no te confieses con un cura, que María no puede oírnos, que no puede rogar por nosotros, que eres salvo, siempre salvo, que la Eucaristía es un símbolo, porque dice la Escritura. Los que la tergiversan dicen, y dice la Escritura, pero eso no es nuevo. Ya alguien torció la Escritura antes que ellos. Y el primer protestante no fueron los que nosotros conocemos. Aquí lo estamos descubriendo. Dice,
Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues dice la escritura. Ve, ese fue el primer protestante. No fueron los de hoy. Ese fue el primero. Y usando la escritura. Dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Le estaba citando el Salmo 91, el diablo a Cristo. ¿Y Cristo qué le dijo? Jesús replicó, dice también la escritura. Uno la usa para mal, otro la usa para bien. ¿Le suene eso algo parecido? Es simple coincidencia. Usando la escritura el diablo, usando la escritura Cristo. Ahora Cristo le dice, replicándole con la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí estaba Cristo citándole Deuteronomio 6:16. Cristo sabía también la escritura, pero correctamente. Y a continuación lo llevó el diablo a otro monte alto y le mostró todas las grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Jesús dijo, aléjate, Satanás, porque dice, otra vez, dice la escritura, adorarás al Señor tu Dios y Él solo servirás. Ahí le estaba citando Deuteronomio 6:13. Así que tiene poder la escritura, la palabra, tiene poder. Y con esa refutamos al demonio, porque dice en versículo 11 del capítulo 4 de Mateo, entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. ¿Quieres que se aleje el diablo de ti y se acerquen los ángeles a servirte? Aleja al demonio con la palabra de Dios. Aléjalo, y verás que no te aguanta ni un 2x3 y se aleja y dice, y los ángeles vienen a servir. ¿Por qué? Porque usas la espada del Espíritu que tiene poder, la palabra de Dios. Pero si no nos sabemos ni siquiera un versículo y cuando lo sabemos no lo interiorizamos, no somos constantes. Por eso, mira, nos zarandea como quiere el demonio. Por eso, no sabemos. Le contestamos con qué el diablo cuando nos habla en la mente. Mira, ¿y qué tiene? Échate una canita al aire, al cabo nadie te va a ver. Y luego si ella quiere, hasta das un favor que le vas a hacer. Y tú acá adentro, luchando con esa tentación. ¿Y qué dices tú? Dice la escritura. No, ¿qué dice? Pues si nunca la leo. Ahí lo voy a contestar según mi criterio. Pues de veras. Pues tendrá razón. ¿Y qué tiene? Estoy solo, nadie me va a ver. ¿Listo? Por eso nos zarandea como a niños. Y sobre todo los que vienen con esas falsas doctrinas, que nos las inyectan facilito. Facilito. Entonces, la palabra de Dios, incluso hay un ejemplo para ver la importancia que tiene en nuestras vidas. En Isaías 55, del versículo 10 al 11. La palabra de Dios hace que la tierra pues sea fértil. En este caso la tierra es nuestro interior, nuestro propio corazón. Vamos a ver qué es lo que dice. Isaías 55, 10, 11. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Así que dice, así como la lluvia baja y no vuelve allá sin haber empapado la tierra y haberla fecundado, así también la palabra de Dios. Todo el que la escucha con un corazón receptivo, con oídos abiertos, siempre hará eco en su vida, aunque diga, a mí no se me pega nada, yo cada que oigo, al rato no me acuerdo de nada. Eso es lo que crees.
Eso es lo que crees. Es como, por ejemplo, cuando comes, no estás pendiente de lo que comiste y estás repasando en tu mente, y comí esto, que porque si no lo repasas y si no te acuerdas, no te va a hacer efecto la comida. No, hasta te duermes y te hace efecto porque te hace. Igual la palabra de Dios. Escúchala aunque sientas que no la entiendas. Lee la Biblia aunque no se te pegue nada. Escucha la palabra de Dios. Pero siempre con un detalle no pequeño, sino un gran detalle. Tener a la mano a alguien que te explique en el momento de interpretar, porque puede ser que estés interpretando mal en muchas ocasiones. Sí está bien leerla, pero decir, ya pienso que aquí dice que como dice Hermanos de Jesús, es que interpreto yo ahí que María tuvo más hijos. Entonces no fue nada más Jesús, porque dice Hermanos de Jesús. No, pues así no. Tiene que haber alguien que te explique que en aquel tiempo se llamaba hermanos a los primos, a los tíos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque de buenas a primeras no vas a saber interpretar. Alguien de confianza que sepa, por ejemplo, este programa para eso es, para aprender cada día. Ahora, ¿estás anotando las citas bíblicas? ¿Las vas a repasar después? ¿Ves? Y luego dices que no se te pega nada, y ¿para qué escucho? Pues ni siquiera, ¿cuánto pesa un lápiz? Ponte una hojita ahí, mira. No creo que te canse mucho la mano. Eso será de mucho provecho espiritual para tu vida. Para que no te vengan y te zarandeen como viento a las velas de los barcos. Entonces esa palabra empapa la tierra, empapa tu interior, tu corazón, y va germinando, mira, germinando. Y tendrás recursos, tendrás armas para combatir a ese tentador que acabamos de leer en Mateo 4 del 1 en adelante. Porque Cristo, ¿cómo se lo quitó de encima en las tentaciones? Está escrito, dice la Escritura, pero luego el diablo también dice, está escrito. Sí, está escrito, pero como Cristo ya se la sabía la Escritura, la había leído, la había releído, la había saboreado, la había interiorizado, pues no se comió las mentiras de que cuando el diablo le dijo, está escrito también, Salmo 91. Le dijo, sí, está escrito lo que dices, pero también dice que no tentarás al Señor tu Dios. Y nosotros no lo hubiéramos creído. Mira, el diablo sí sabe. Sabe escrituras, es un diablo bueno. Porque trae la Biblia, así como los domingos que te van y te tocan la puerta, y como les ves que traen la Biblia, y los ves así santitos, pero empiézales a predicar, empiézales a decir, no te aguantan 5 minutos. ¿Por qué? Porque ellos se saben 5 citas nomás, 8 cuando mucho. Entonces dicen, no hombre, hasta aquí sí saben, vámonos. Así que van a ser tarugos a los que no conocen la palabra de Dios. Vemos pues que para tener esta dirección, esta claridad en los problemas de la vida, en las batallas, en las pruebas, en las decisiones importantes que vamos tomando en nuestros proyectos de vida, en nuestro caminar diario, se toman decisiones todo el tiempo. ¿En base a qué las tomas tú? ¿A tus propios criterios? ¿A tu propia conciencia que no está formada, sino que está deformada? Ese es el gran peligro de fracasar, porque veo a veces mis propios intereses, no veo más allá de lo que yo necesito conocer para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿cómo saber elegir en la vida, en las distintas decisiones que debo tomar? ¿Qué es para nosotros la palabra de Dios en ese ámbito? Veamos cómo dice el Salmo 119, en versículos 104 y 105. Tus ordenanzas me han dado la inteligencia, por eso odio cualquier ruta mentirosa. Para mis pasos tu palabra es lámpara, una luz en mi sendero. Vas por una calle oscura
caminas 2, 3 cuadras y cuando ya llegas a la luz, incluso si te vieras en un espejo, pues llegas todo raspado, ya te tropezaste, ya caíste, ya chocaste, porque no hay luz. Por eso, si hay una calle iluminada, es más difícil que puedas caer. ¿Por qué? Porque sorteas los obstáculos más fácil. ¿Y cómo hay que darle luz a nuestro sendero? ¿Cuál es esa luz? Versículo 105 del Salmo 119. Para mis pasos tu palabra es una lámpara. Luz en mi sendero y lámpara para mis pasos. ¿Ves? Así vas seguro. ¿Ves a 5 metros, por ejemplo? ¿Ves que está un poste, una piedra, un pozo? Le saca la vuelta. Y si no, pues te vas derechito. ¿Por qué? Porque no hay luz en tu mente para tomar las decisiones correctas. La importancia de leer la palabra de Dios, de estudiarla, de hacerla nuestra, de encarnarla, como dice en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne. La palabra de Dios es esencial en nuestra vida. Nos prepara para todo trabajo bueno. ¿Sí? ¿Cuántas veces a nuestros hijos les animamos a que saquen buenas calificaciones? Eso es muy bueno. Felicidades. Que saquen diplomas. Al final, cuando ese niño se convierte en adolescente, se convierte en joven y termina una carrera, tiene el estudio tapizado de papeles, diplomas, reconocimientos y el título final, y la maestría y el doctorado si quieres. Eso es buenísimo, claro. Así tienen un conocimiento que aplican para ayudar en la sociedad, según el perfil que él desempeñe, en el que se haya preparado. Si es ingeniero, arquitecto, médico, músico, si es poeta, si es maestro, si es carpintero, si es constructor, si es científico. Perfecto, está bien. Ahora, yo nomás les hago una pregunta. Los hombres que han dirigido las vidas de los ciudadanos de este país, por ejemplo, esos hombres tienen en la miseria a este país porque no estudiaron, toman malas decisiones porque no estudiaron, porque no hicieron doctorado, porque no hicieron maestría. ¿Esa es la razón? Eso es una pregunta nada más. Nuestro presidente no estudió la primaria, sí la estudió, y la secundaria también, la prepa también, hizo una carrera también. ¿Tiene un título? Lo tiene. Como sea que lo tenga, pero lo tiene. ¿Hizo unos estudios? Seguramente los hizo. Cursos, decenas. ¿Qué hizo falta entonces? Para que no tenga a este país de rodillas. O arrastrándose ya en la miseria. ¿Cuál es la respuesta a eso? Que le faltó un doctorado. No, pues se le abre más la mente para hacer más el mal. Los que le ayudan, ¿no estudiaron? ¿Por qué toman esas decisiones tan erradas? No es eso. No es eso. Qué bueno que la gente estudie, qué bueno que se prepare. Pero si no dejamos que la palabra de Dios dirija nuestros pasos, que alumbre nuestro sendero, que sea lámpara para nuestros pasos, va a seguir sucediendo eso que está sucediendo hoy. Que los más preparados son los que están usando esa preparación, esa inteligencia, para acabar con sus semejantes, para enriquecerse a sí mismos, para formar solo un grupito y dejar de ser sensibles a las necesidades de los más pobres, de los más vulnerables. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos alejamos de esa lámpara, de esa luz, y vamos caminando por las tinieblas, haciendo todo en la oscuridad. ¿Por qué no vamos a la luz? Porque se descubre el pastel. Ahora, veamos una cita bíblica. Vamos a ver el 2 de Timoteo 3, 15, 17. Dice: además,
desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras, le dice Pablo a Timoteo. Desde tu niñez las conoces. Vamos a ver ese niño, ¿qué pasó? Conociendo las Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esas Escrituras te darán la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Toda Escritura está inspirada por Dios, no de balde es poderosa, y es útil para enseñar, para rebatir, corregir, guiar en el bien, y así el hombre de Dios se hace experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Aquí no mencionó recursos académicos y títulos y diplomas. ¿Que son necesarios? Sí. Estudiar, claro que es necesario. Pero aquí se fue a la médula del asunto. Dice, con la palabra de Dios, el hombre se queda experto y preparado para todo trabajo bueno. Eso es lo que les hizo falta a esos gobernantes que no han sabido guiar el país, ni el Estado tampoco. Esto les hizo falta, la sabiduría que viene de Dios. Pero eso lo ven como algo retrógrada, algo de que, ¿todavía crees en eso? Pues vean si no está pasando eso como la comprobación de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué no tenemos a la palabra de Dios como centro? Por ejemplo, alguien te dice, cuando llegas a un trabajo que acabas de obtener, te dan trabajo y tu primer día de trabajo te dicen, ponte a trabajar. Y tú pues te la vas a quedar viendo a todos. Y luego te van a decir, ponte a trabajar. Y te los vas a quedar viendo. Tú sí quieres trabajar, tú sí quieres hacer las cosas, tú quieres desempeñar porque es tu primer día de trabajo y pues es tu oportunidad. Pero ¿por qué te las quedas viendo y no actúas? Porque no solamente es decir ponte a trabajar. Tienes que recibir las instrucciones, las normas y las reglas en el trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Pues si nadie te lo ha dicho, ¿cómo quieres empezar a trabajar, a hacer las cosas de una cierta manera si nadie te lo ha explicado? Nadie te lo ha explicado, pues no vas a empezar aunque te digan trabaja. Lo más seguro es que si empiezas a hacer algo van a decir, eso no. Y te vas a equivocar y vas a errar. ¿Por qué? Porque no has recibido las instrucciones. Por eso, San Pablo le dice a Timoteo, desde niño conoces las instrucciones, pero aquí dice las Sagradas Escrituras, que es lo mismo. ¿Cómo voy a hacer yo la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a hacer que mi trabajo de albañil, de arquitecto, de ingeniero, de médico, de maestro, de ingeniero en sistemas, sea un trabajo efectivo? Técnicamente y moralmente también, conociendo las reglas que nos da Dios. Entonces, ¿cómo voy a conocer las instrucciones si las instrucciones están en la Sagrada Escritura y no las leo? Por eso hago como que trabajo y nomás no avanzo, o hago cosas, cometo errores. Empiezo un proyecto y lo empiezo a mi modo, no le pregunto a Dios, no lo pongo en discernimiento, en oración, menos. Por eso es necesario conocer la voluntad de Dios que está por escrito ya. A ver, ¿qué es lo que me dice el Señor en la Sagrada Escritura? Pues quién sabe. Yo me voy, eso es perder tiempo. ¿Cómo voy a leer la Biblia y que la oración y incluso muchos católicos no oran?
o no oramos. Y piensa que orar es un Padre Nuestro en la mañana y una Ave María en la noche. Y unos garabatos así para acostarse y ya. Esa es la vida espiritual. De ahí voy a sacar el rendimiento que necesito para no equivocarme en mi vida. Equivocados estamos. Entonces, cuando tú quieres hacer una obra buena, un trabajo bueno, ser útil para la sociedad, sí hay que estudiar, sí hay que prepararnos. Pero si dejamos de lado las instrucciones que nos da Dios a través de la Escritura, vamos a usar todo ese intelecto, todo ese conocimiento para hacer el mal a los demás. ¿Qué está pasando ahorita? Con los médicos, grandes médicos que cuando antes de titularse juraron servir a la vida, juraron servir a los demás, dar su vida para dar vida a los demás. ¿Y qué está pasando? Son instrumentos de muerte, muchos de ellos, porque está legalizado el asesinato de niños inocentes en la Ciudad de México, desde hace ya años. ¿Y quién hace el trabajo de asesinar en el vientre de las madres? Los médicos que juraron cuidar la vida. Explíquenme eso, a ver. ¿Les faltó estudiar más para no hacer eso? No, lo tienen todo en el conocimiento. Lo que les falta es la sabiduría que dan las Sagradas Escrituras, 2 Timoteo 3, 16, 17. Entonces, cuando alguien pregunte, ¿qué voy a hacer? ¿Saben quién sí sabe darnos las instrucciones? Nuestra Madre en la fe. Nuestra Madre en la fe. ¿Por qué digo eso? Porque en las Sagradas Escrituras, en Lucas capítulo 1, versículo 45, alguien inspirado por el Espíritu Santo le dijo a María: dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Nuestra Madre en la fe. Gracias a que ella creyó, se cumplió la promesa de Dios y vino el Mesías a este mundo, a encarnarse, a llegar a ser visible. Ese Dios invisible vino a ser visible, por la fe de ella. ¿Y qué es lo que dice ella cuando vamos a emprender proyectos? Si le preguntáramos a María, nuestra Madre en la fe, a nuestra Madre espiritual, porque si Cristo es nuestro hermano y Dios es nuestro Padre, ella buscó a una esposa para engendrar a su hijo, y esa es María. Madre nuestra, ¿qué dijo? Bueno, cualquiera que le pregunte a María qué hacer, ella nos muestra el camino, pero no el camino de ella, sino que el camino que ella recorre hacia Jesús nos lo enseña a nosotros, con unas simples palabras. Hay alguien que constantemente nos invita a cumplir la palabra de Dios y a invitarnos a no equivocarnos, pero de una manera muy especial. Alguien que le pregunte a María, ¿cómo hacer para no equivocarme en mi vida, en mis proyectos? Ella les va a contestar en Juan capítulo 2, versículo 4b y 5. Aún no ha llegado mi hora, dice Cristo a su madre María. Versículo 5. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Ese va a ser el mensaje de María, para ti y para mí. Hagan lo que Él les diga. Así que el que va a hacer su trabajo por primera vez, cuando le digan, ponte a trabajar, y él va a decir, ¿y qué voy a hacer? Por ahí va a haber alguien que le diga, haz lo que al que designaron para explicarte diga. Y ya le explican y se pone a trabajar. Pero aquí tenemos nosotros a alguien muy especial que nos va a decir qué hacer. Y ese se llama Jesucristo. Y quien nos lleva a Jesucristo es María. Esa es la misión de ella, llevarnos a Cristo. María no nos lleva a ella. Por ella vamos a Cristo. Por eso sus palabras, hagan lo que Él les diga. Y cuando oímos eso de María, volteamos a ver a Cristo. ¿Ves? Fácil. ¿Y qué nos dice Cristo?
Pues nos dice muchas cosas, pero hay algo muy especial que Él nos puede decir para tener vida. Juan, capítulo 6, versículo 53. Dice: Jesús les dijo, ven, hagan lo que les diga. Entonces voy a poner atención a Cristo. Juan 6, 53. Jesús dijo, hay que oír qué dijo. Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes, aunque se digan cristianos y traigan la Biblia bajo el brazo. ¿Ven? Lucas 6:46. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y María dice, hagan lo que les diga. Y la pregunta en el aire queda, ¿y qué dice? Juan 6:53. Que no coma la carne del Hijo del Hombre y no beba su sangre, no tiene vida en nosotros. Y muchos a esto dicen, no es cierto. Eso es cosa de los católicos, que dicen comer y beber su sangre. ¿Ve? Protestan contra la palabra. Por eso es que caminan en tinieblas. Esa es la gran misión de nosotros: predicarles a los que dicen tener luz y no la tienen. Por eso también a ellos Dios los quiere traer a su rebaño. Podemos leer 2 Timoteo 2, 24 en adelante. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad, librándose de los lazos del diablo y del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. ¿Ven? Es necesario que nosotros vayamos a llevar la palabra que libera a los demás. Dice Cristo, de la boca de Cristo salieron estas palabras. Dice, serán verdaderos discípulos míos si guardan mi palabra, y la palabra los hará libres. ¿Ven? Libre quiere decir sin ningún apego de algo o de alguien. Así que, ¿quieres que tus proyectos sean fructíferos? ¿Quieres ser atinado en todo lo que haces en la vida? ¿Quieres emprender proyectos? ¿Quieres emprender trabajos? ¿Y estar preparado para ello? Ser un verdadero servidor de los demás. No gente que les chupe la sangre usando sus conocimientos y aplastando a los más vulnerables porque tienen maestría y doctorados. ¿Quieres ser hombre de bien y estar preparado para todo trabajo bueno? Las Escrituras, que es la palabra de Dios, te darán más que la inteligencia, que es la sabiduría que viene de Dios, para que te salves tú y a los que te escuchen y a los que te vean en tu ejemplo. Ese es el secreto, simplemente es el secreto. Pero hasta que volteemos a ver a Dios es cuando conoceremos verdaderamente en qué estamos mal y reencauzar nuestra vida, retomar el camino y listo. Así que, como dice nuestra madre espiritual, nuestra madre en Cristo, la Virgen María, hagan lo que Él les diga. Listo. ¿Qué dice? Vamos a empezar a estudiar la Sagrada Escritura. Si de hoy en adelante no la tomas, no la agarras, habiendo conocido la verdad que hemos predicado hoy, ya va a ser tu responsabilidad. De alguna manera, si no sabes leer, de una manera, si no sabes buscar, pues te lo vas a ingeniar. Alguien que te lea un pedacito, escuchar en la televisión las prédicas, verlo de los miércoles. Sencillo, cada quien busca
su espacio y busca su tiempo. Todo el mundo abre tiempo para lo que le interesa nada más, para lo que no le interesa no. Así que, pues hemos compartido ya y te recuerdo que tenemos una nueva cita. No te pierdas tu programa Conociendo tu Fe Católica. Por hoy vamos a cerrar el programa con esta frase sin igual que vino de la boca de alguien amada por Dios, de la que encontró gracia y se llenó de ese Dios misericordioso, a la que Dios tuvo a bien darle todo el poder. Lucas 1:35. Ella es la Virgen María y dijo: hagan lo que Él les diga.